Muy buenos días, hoy continuamos con el tema 10 cosas que debemos evitar. El tema de hoy es ser santurrón. Vamos al libro de Juan 1, 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser santurrón. Hay algunas personas que el ser santurrón significa, es como dicen algunos, viene a tirárselas de santo. Y es que aquí la palabra de Dios nos enseña que a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos escuchado testimonios de personas que era una persona drogadicta, que era un vicioso, era un alcohólico, era un infiel, un engañador, bueno, una persona con miles de dificultades, miles de errores, como usted y yo éramos en algún momento. Pero viene esta persona y conoce de Jesucristo y empieza una transformación en la dirección del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque conoce de Jesús. Y empieza y él recibe al Señor Jesús en su corazón, pero empiezan a haber cambios en esta persona, notorios, cambios en su carácter, en su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de obrar, su manera de hacer las cosas. Inclusive cambia su entorno, su círculo de amigos, de personas que lo rodean. Empieza a ser una persona totalmente diferente a esa persona que conocían en ese círculo donde él andaba, vivía, inclusive amigos, compañeros, y empieza como que esas personas, o él a dejar a esas personas, o estas personas a apartarse de él porque ya no le agrada. Y muchos lo juzgan de santurrón. Mírelo, quien lo ve. Pero es que mire, y este que se la pasaba con nosotros en rumba, en tragos, en inmoralidad, en mentira, en manipulación, en engaño y traición. Y mírelo ahora tan santo. Ahora viene a tirárselas de santo. Eso encontramos en diferentes personas. Si al Señor Jesús lo juzgaron, venga, y usted no es el hijo de José y María. ¿Y cómo así que ahora habla así? ¿De dónde sacó ese léxico? ¿Por qué ese modo de expresarse y hablar? Lo juzgaban al Señor Jesús. De pronto también lo miraban como un santurrón. A usted y a mí nos pudieran ver como unos santurrones. ¿Por qué? Son cosas en las cuales usted y yo debemos evitar ese tipo de comentarios, también ese tipo de personas. Pero es cuando usted y yo realmente nuestro corazón ha sido transformado. Como dice la palabra, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y esas buenas costumbres que ya entramos en Cristo Jesús, debemos evitar esas malas conversaciones en las que andábamos en el mundo. Aquí encontramos en la palabra que a los que le recibieron al Señor Jesús, dice que el Señor ya les cambió su manera de obrar y actuar, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Veníamos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza en la cual venía por nuestro ADN, nuestra genética, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Como decían algunos, pero es que el papá fue un borracho, ese va a ser borracho. Es un mujeriego, ese va a ser mujeriego. Es un alcohólico, ese va a ser un alcohólico. Ese tal cual, eso viene esa generación igual. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo hay un cambio, una transformación desde el corazón. Y es cuando realmente nacemos de nuevo, hay un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Ese viejo hombre que veníamos revestidos usted y yo, fue crucificado y clavado en la cruz del Calvario. Y viene un nuevo hombre, ese nuevo hombre transformado en el poder del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y hay un cambio y una transformación en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Pero esos cambios y transformaciones se verán reflejadas en nuestras decisiones, en nuestros hechos, palabras y acciones. Y ahí es donde el Señor entra a obrar en cada uno de nosotros. Yo no sé en qué situación usted se encontraba, en qué situación usted estaba viviendo, pero viene el Señor y lo cambia y lo transforma de una manera sobrenatural. Y lo cambia de otra forma, ¿por qué? Porque el Señor vio la disposición de su corazón, vio que usted era una persona que quería una transformación, ya que el hombre cabal que se esmera por conducirse sin hipocresía por los caminos rectos suele decidirse que es un santo, aun cuando sabemos que por nuestros propios medios no lo podemos ser y no lo seremos. Solamente en el cambio, la transformación del poder de la sangre de Cristo y la dirección del Espíritu Santo es aquel que ya no finge cualidades ni sentimientos en los cuales lo tenía el mundo, sino ya los expresa, los aflora a flor de piel, salen a flor de piel, esos sentimientos de compasión, de amor, de carácter, de paz, de gozo, y como que lo miran, y este no era tal persona, oiga, pero este no era ese soberbio, oiga, pero mire, ahora cómo se ve, pero mire cómo le dicen cosas y no dice nada, cuando antes ese una se enfrentaba al que fuera,
cambios. Por eso que estamos mirando 10 cosas que debemos evitar. Ya no somos esos santurrones que pretendíamos ser anteriormente, que poníamos una cara totalmente diferente de lo que realmente andábamos y pretendíamos agradar era al mundo, porque con Dios no estábamos ni agradamos al Señor, agradamos era al mundo y las personas que nos rodeaban. Es por eso que el Señor Jesús viene y nos trae ese cambio a usted y a mí, ya que si usted es hijo de Dios, necesariamente se es santo por cuanto Dios es santo, y como hijo de Dios debemos ser santos. La santidad se empieza desde el mismo momento en que usted y yo recibimos a Jesucristo. Por eso, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en el poder de Dios. Es que usted y yo ya no vivimos en la carne, estamos crucificando a diario la carne, porque como lo decía el apóstol Pablo, cada día muero. Y es que cada día usted y yo debemos morir a esas luchas, esas debilidades, esas fortalezas, esas ansiedades, esas angustias, ese estrés, esas obras, esa incertidumbre, ese carácter que nos dominaba, nos manipulaba, nos doblegaba en el mundo. Ya no. Pero eso lo hacemos siempre y cuando usted y yo nos determinemos a buscar y pertenecer en el Señor. Por eso, como dijo el Señor en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted y yo podemos entrar en el camino de la perfección. ¿Quién dijo que no? Si el Señor mismo lo dijo, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Usted y yo podemos ser perfectos. Claro, entramos en ese camino de transformación. Y los hábitos espirituales, oración, clamor, intercesión, ayuno, meditación y estudio de la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos matando a ese viejo hombre a diario. Entonces, ese nuevo hombre se va levantando en poder, en gracia, en gloria, en justicia, en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, en palabra, en revelación, en mansedumbre, en humildad, en paz, en amor, en gozo. Y todo esto en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo nos empodera cada vez que usted y yo nos determinamos. Me voy a someter a un ayuno. Me voy a someter a un ayuno por este carácter, por los pensamientos, las actitudes, las palabras, las acciones, las decisiones. Y necesito un ayuno por cada una de estas situaciones. Y nos metemos en los ayunos y nos sometemos a la luz de la palabra. Y encontramos que la palabra cumple el efecto, cumple la función por la cual ha sido enviada. Y entra un cambio de adentro hacia afuera. Y se verá reflejado, como lo había dicho, en los hechos, palabras, acciones y decisiones. Todos ya no seremos esos santurrones que pretendíamos ser, que muchos nos podrán decir que usted y yo somos santurrones, porque antes nos conocían en el mundo, cómo éramos, cómo andábamos con esas personas en el mundo, y resulta que ahora nos ven y pretenden que usted y yo somos santurrones, pero ha habido un cambio. Por eso es que ese cambio se ve reflejado en cómo usted y yo obramos y actuamos a diario, y ese cambio lo debemos reflejar con cada una de las acciones o hechos que usted y yo hacemos en cada situación. El Señor Jesucristo nos manda en esta palabra a buscar la perfección, y es una perfección celestial, una perfección que usted y yo la podemos encontrar en las Escrituras. Por eso en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no significa en modo alguno una seriedad inconmovible, una que confundiéndola con la paz no podamos ni dedicar una sonrisa, un buen gesto, una buena palabra, ser serios siempre, no, porque actuaríamos fingiendo, actuaríamos, como lo dice ahí, como unos santurrones. No, debemos actuar como nos guíe, nos oriente y nos direccione el Espíritu Santo en esta transformación. No aparentar delante de otras personas. Es que yo voy ya a la iglesia, yo cambié. Pero resulta que eso se debe ver, se debe reflejar. El Señor Jesús nunca fue un hombre de apariencias. El Señor Jesús reflejó el Padre y vino a traer el reino de los cielos a través de su predicación, a traer el reino de los cielos a esta tierra, y lo dejó reflejado, plasmado a través de sus discípulos, el cual los formó, los transformó en el tiempo que tuvo con ellos 3 años y medio formándolos. Y usted a mí nos dejó al Espíritu Santo, en el cual nos guiará y nos llevará a toda verdad. Pero es el Espíritu Santo que nos lleva a ese arrepentimiento, a ese cambio, esa transformación desde el alma, desde el corazón, de la mente, del carácter, las palabras y las decisiones. Hoy le oro y le pido al Señor que en usted y en mí ya no esté ese espíritu de ser santurrones, sino ese espíritu de ser santos como el Señor es santo, pero también entrar en el camino de la perfección que es en Cristo Jesús a la luz de las Escrituras.